Ya tengo la suerte de tener el rugby como una gran herramienta de impacto social, motivacional también para los jóvenes. Así que hoy día un poco esa es la persona que estoy tratando de hacer. Nos dijeron, mira, vamos a empezar a caminar en un sendero que hace muy difícil, que probablemente ustedes no van a lograr ir al Mundial. O sea, tenemos que marcar un camino para que los muchachos del Mundial del 2027, del 2031, puedan ir al Mundial, pero ustedes van a ser los que tienen que entrar a abrir el camino. Nunca pensó que iba a llegar el 2018 y el 2023 íbamos a estar jugando el Mundial. ¿Cuáles son aquellos principales valores que rescata tú del rugby, del deporte, de esta vida que has vivido y que son transversales al trabajo, a la vida, al día a día? Desde chico te hablan del respeto, de la disciplina, del trabajo en equipo, de la integridad. O sea, en una cancha de rugby hay espacio para el alto, para el flaco, para el lento, para el rápido, o sea, totalmente inclusivo. Y también de mucha pasión. Creo que en los clubes de rugby, en un equipo de rugby, como ese esfuerzo y todo te genera como un sentido de pertenencia muy rico, que fue de las cosas más lindas que a mí me tocó crecer, como el sentirte parte de un club, el sentirte parte de un equipo, como que te entrega como el estar siendo parte de algo quizás más grande que ti mismo, y eso creo que es una manera muy, muy rica para crecer, para educarse, que creo que es muy bueno que esté en la juventud. Así que creo que un poco eso es lo que tiene el rugby para entregar. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, líder organizacional, líder de equipo, emprendedor, empresario, y hoy con un tremendo invitado. Capitán de los Cóndores, la selección nacional de rugby de Chile. Lideró a Chile en su histórica clasificación al Mundial de Rugby el año 2023, siendo esta la primera participación de Chile en una Copa del Mundo del rugby. Y además de eso, primer jugador en fichar en el rugby profesional inglés, en los Doncaster Knights el año 2022. Y además de todos esos logros, ingeniero comercial de profesión. Muy bienvenido, Martín Sigren, a este espacio, a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es rico venir a conversar de lo que a uno le gusta, así que muchas gracias. Qué genial. Y a propósito de lo que a uno le gusta, ¿cómo partió esa conexión tuya con el rugby, con este deporte que te permitió llegar hasta donde llegaste hoy y todo lo que se viene por delante como capitán de los Cóndores? Sí, bueno, yo creo que al igual que varios deportistas, parte en casa. Mi viejo fanático del rugby jugó mucho tiempo. No tuve la suerte de poder verlo jugar, pero él fue el que nos agarró y nos llevó de niño a mí y a mis 4 hermanos más grandes, o sea, mis 3 hermanos más grandes, mi hermano más chico. Al ¿Todos club ahí. hombres? Sí, somos 5 hombres. ¡Wow! Yo soy el cuarto de 5 hombres, Yeah. así que él tenía ahí su pequeño equipo de rugby que fue comandando y él nos llevó ahí al club All Boys, que fue quien me hizo crecer. Ahí arrancaste. ¿A qué edad? Como a los 5 años, 5 o 6 años. Yeah. ¿Y En la cuándo escuelita. cuándo cachaste que era como lo tuyo, para poder jugártela con todo? Sí, durante el colegio siempre me encantó. Fui al colegio Grange con mucha cultura de rugby, era como la clase más entretenida, donde más cosas aprendí durante el colegio. Pero yo diría que fue mi participación en Sudamericano M20, que tuve esa sensación de lo que era quizá como un escalón más arriba de lo que venía jugando, representar a Chile, de una estructura más como de alto rendimiento. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que esto era algo que me encantaba y que también tenía dedos para el piano, como diría, que tenía algún pequeño talento ahí que podría aprovechar. Está bien, me contabas recién que para ti era importante y un poco devolviéndote la pregunta, que para ti era importante el tener como ciertos espacios de esparcimiento más allá del rugby para poder generar una suerte de equilibrio y que desde ahí al colaborar en la empresa familiar te permitía como que no te estuvieran necesariamente preguntando del rugby, que eso en alguna medida te ayudaba. No sé si lo entendí bien. Claro, o sea, voy de vuelta con esa respuesta. Ya. Yo hoy día lo que estoy haciendo a través del rugby, o sea,
como jugador fuera de la cancha, hoy día lo que estoy tratando de hacer es aprovechar esa herramienta que me entrega el rugby para poder generar un impacto positivo en la gente que me rodea. Hoy día tengo la suerte de tener el rugby como una gran herramienta de impacto Ujú. social, motivacional también para los jóvenes. Así que hoy día un poco esa es la persona que estoy tratando de hacer. Si bien eso es un poco lo que uno muestra Ajá. en las redes, pero esa es una de las motivaciones con las que yo tengo el día a día. Pero también alguien que está constantemente buscando aprender, sea en áreas en las que me manejo, sea en la cancha de rugby, pero también buscando desarrollarme en áreas fuera de la cancha. Así como hice mi estudio universitario, estoy Ajá. constantemente buscando nuevas oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, que, bueno, uno aprende algo nuevo todos los días y un poco eso es lo que yo, Martín Sigre, estoy buscando. Entrenando tu mente constantemente. Sí. Recientemente, a propósito de estar aprendiendo, siempre te ha tocado lidiar con un nuevo aprendizaje, ya que estábamos conversando ahí antes de empezar a grabar, que por primera vez a tus 29 años te toca una lesión más grave, ¿no? Mm. La ruptura de ligamento cruzado de la rodilla. ¿Cómo está siendo esa recuperación? ¿Cómo vas? ¿Y qué te ha llevado a aprender finalmente también? Porque es un nuevo desafío. Sí, bueno, momentos difíciles, uno podría decir por el que estoy pasando como deportista. O sea, las lesiones son parte del juego, pero Mm. obviamente uno busca evitarlas lo más posible y no tuve la suerte de poder evitarlas por 29 años, casi 23 años jugando rugby, que no me ponía una pinchada de rueda así Mm. tan importante como esta, que me dejé fuera de las canchas por más de 6 meses. Em, y bueno, es un desafío importante el estar lidiando con una lesión de esta magnitud, considerando que la recuperación es dolorosa en sí. Mm. Así que estoy ahí muy bien acompañado con un equipo de kinesiólogos, de médicos que realmente me está dando todas las herramientas posibles para recuperarme bien. Em, pero ahí aprendiendo, como decís, creo que las lesiones son un momento, o no decir las lesiones, pero las caídas, Sí. son momentos de aprendizaje en los que yo iba, ahora que mirando para atrás me doy cuenta, iba a 100 kilómetros por hora y más, y esto te obliga a ponerte una pausa, a revisarte, a empezar a revisar esos pequeños detalles que quizás antes no había tiempo para revisar. Mm. Hoy día me está tocando construir todo, no desde cero, pero desde un principio, desde las bases, de vuelta, volver a revisar las bases y ir construyendo de a poco. Em, Además del desafío mental que conlleva una pausa. Así que bien, creo que lo estoy llevando bien, estoy aprendiendo a disfrutar del proceso. Em, Tengo la suerte también de estar acompañado con uno de mis mejores amigos que sufrió de la misma lesión, Así lo el vi. mismo partido. Así que en ese sentido nos hemos acompañado muy bien y cuando uno llega con mala cara, el otro lo sacude y lo tira para arriba y así nos hemos ido empujando. Pero, pero bien, o sea, es un momento de soltar, de confiar en el equipo que estoy, Que le está que me está acompañando. acompañando. Ver los partidos de afuera de la quali no es lo ideal. Imagínate que es un momento que venía soñando hace muchísimo, Mm. muchísimo el poder meter a Chile de vuelta al Mundial y obviamente uno quiere ser protagonista y quería estar ahí adentro de la cancha y quería estar acompañando al equipo, en especial en el rol que me toca a mí. Pero Ujú. hoy día me está tocando ver eso desde afuera, mordiéndome los dedos con las manos picando, pero aprendiendo a soltar Mm. y a confiar y saber que el equipo va a hacer lo suyo. Así que son todos procesos que uno va viviendo ahora durante la sesión Mm. y nada, viviéndolo, la verdad que viviéndolo a full, a full. Y qué buen punto lo que planteas recién de la importancia de confiar y, y desde el liderazgo se habla mucho de que un líder hace bien la pega cuando su equipo hace lo que tiene que hacer, independiente que el líder no necesariamente esté presente. Y si Mm, lo tomamos de esa manera, y sobre todo estos últimos resultados en este nuevo proceso de quali en el cual están, vienes haciendo un buen trabajo de liderazgo. Y ahí la pregunta, ¿qué,
¿Qué significa para ti liderar a este equipo? ¿En qué consta ese liderazgo que, si bien el DT, el director técnico, juega un rol muy Ujú. importante, pero dentro de la cancha es el capitán el que está ahí moviendo al equipo, el que está más Claro. comunicado con el equipo, ¿no? Sí, yo creo que de las cosas que aprendí en los últimos años acerca del liderazgo y cómo ejercer un buen liderazgo, me fui dando cuenta de la importancia de que un líder y como forma o empodera a otros líderes. Como que el generar distintos líderes dentro del equipo Mm, era fundamental y me fui dando cuenta de que esto no es un liderazgo de una jerarquía en el que yo voy a decir qué es lo que vamos a hacer y si viene el entrenador y me dice este es el plan de juego y yo manejar con el 9 con el 10 de los que son los que lideran el ataque, decirle mira esto es lo que vamos a hacer, sino que empezar a empoderar a los distintos jugadores clave y armarte un buen grupo de liderazgo mm, y después confiar y soltar y empoderarlo a ellos, que al final eh, siempre va a haber, para las pequeñas cosas que nos toca hacer adentro de la cancha, eh, iban a haber jugadores que tenían una mejor visión que yo y yo al final empoderarlo a ellos, tomar insights de lo que ellos me entregaban o ujú. del feedback que ellos iban entregando de lo que iban sintiendo en el juego o en el mismo entrenamiento eh, y ahí ir viendo cómo liderar desde ahí. Pero, pero la importancia de formar distintos líderes, de empoderar sea a tus empleados o a tus jugadores Sí. o la gente con la que trabajas es fundamental. Creo Mm. que eso es una de las cosas que aprendí últimamente que creo haber empezado a hacerlo súper bien. Un líder forma líderes. ¿Y cuál es la principal herramienta para eso? La comunicación dentro de la cancha, fuera de la cancha. ¿Cómo se genera eso, ¿no? De ir Mm, empoderando, de poder confiar, de poder ser retroalimentado, dijiste también. claro. Em, Al final tú a los líderes, yo tengo un líder de ataque, un líder de line out, Mm. hay un líder de scrum que son, para la gente que no es muy entendida del rugby, son Sí, dale. como los distintos subgrupos que hay, Ah, las distintas como formaciones fijas que hay. ajá. Em, y, y ellos al final tienen una pega que hacer. Yo al líder de line le digo, mira, necesitamos obtener sobre el 90% de las Mm, pelotas. Tú ve cómo lo manejáis, yo obviamente te voy a ir acompañando, pero cuando llegue el partido vamos a ver las estadísticas y decir, mira, tuvimos 85, ¿qué fue lo que pasó? Y mm, eso va a ser acompañado con un análisis de video en el que vamos a poder ver exactamente dónde fue que falló el sistema o si fue una toma de decisión o si fue una mala ejecución, pero creo que el rugby, al ser un deporte, bueno, como cualquier deporte en realidad, mm. uno tiene las herramientas del videoanálisis en el que podemos al tiro ver, uno dice, el video mata jugador, pues ir al tiro ver qué fue lo que pasó, si la decisión que tomó fue correcta o no fue correcta y cuál podría haber sido una mejor decisión y es rico que uno puede ir todo el rato como mejorando en base a eso. No estoy muy seguro si las empresas tienen como esa facultad de ver algo tan así como, mira, Sí, acá esto era así, esto podría haber sido claro. mejor si hacíamos esto, o como un feedback así tan inmediato como me lo da a mí un El análisis de video. video. Sí, video mata jugador. No había escuchado eso, me gustó. Me ha tocado, sí, trabajar en el mundo del fútbol, que también ocupa mucho el video para poder hacer análisis. Y en el mundo organizacional hay una charla, te la recomiendo, de Bill Gates, una charla TED, que habla sobre la reforma educacional en Estados Unidos. Y lo que dice él, el método que encontraron para que los profesores se retroalimentaran mejor, Mm, es que se grabaran mientras hacían la clase. sí, sí. Entonces, con eso se iban dando cuenta de qué tanto estaban motivando a un alumno o no, o qué cosas estaban enseñando con una buena metodología, qué cosas no, finalmente. Es que, o sea, yo no me imagino lo que sería mi día a día, mi entrenamiento Mm, sin poder tener los videos. Nosotros, cada entrenamiento, además de los GPS que nos ponen, son grabados desde dos ángulos, uno amplio, uno más cerquita, y además hay un dron que te graba arriba que te permite ver tal como cual. la perspectiva así, toda la Sí, visión como de la cancha, dónde están los alineación. Mm, espacios. Y, y es loco como uno de repente tenía una acción del juego y decía, "Oh, es que me sentí bien, la hice súper bien". Después veía el video y es como, no, o sea, es que no estuvo tan bien ejecutado. Debería haber tirado el pase largo, debería haber claro. pisado para adentro en esa instancia. No, Y es mucho lo que te mm, entrega el poder mirarte y si es que uno hace lo correcto, o sea, cómo uno puede ir mejorando por
por mirarse exponencial. Sí, finalmente, y ahí desde mi mirada del alto rendimiento, eso es lo que te permite la mejora continua Sí, y que termina siendo el sinónimo del alto rendimiento, que constantemente estés analizando y que le dediques tiempo a eso. Quizás no todas las organizaciones tienen estos videos para estar uno autoanalizándose, pero sí existen espacios de retroalimentación que te permiten hacer mejor tu pega. Si no lo ves tú, lo estará viendo otro que te puede ayudar a ver lo que no ves. 100%. Qué genial. Sí. Y dentro de tu rol de líder, ¿qué otras cosas te competen o son fundamentales, crees tú, para que el equipo funcione bien en un partido? En un partido, o sea, creo que la parte previa, creo en el partido ya las cartas están media jugadas, Ya. obviamente ya hay como una cuota de motivación, Mm, de control, el manejo del árbitro también es algo que es pega del líder, de saber manejar el árbitro, saber ir entendiendo, mira, sabes que esto era el sistema de juego que habíamos dicho que los íbamos a atacar de esta manera, pero en realidad ya llevamos 3 intentos ahí, no nos está funcionando, y el tener la mente fría para trabajar con los líderes de ataque, decir, no, sabéis que vamos por la opción B, la A no está funcionando, así que vamos por esta alternativa. O sea, te puede tocar que llegaste a un partido que planificaste que iba a estar seco y te llovió y ahí mm, hay planeado que iba a atacar todas las pelotas y no, sabéis que mejor vamos a tener que empezar a patearlo. Y un poco esas tomas de decisiones son las que va manejando el capitán con los líderes de ataque, principalmente el número 10 el 9 que son quienes comandan ahí. Em, pero te diría más como también la parte previa, las semanas previas, mm, donde yo diría que el rol del capitán de ir sintiendo cómo está el equipo, el tener ese termómetro, teniendo ese termómetro bien medido, ujú. es fundamental. De- Creo que el líder tiene que saber qué es lo que necesita el equipo en ciertos momentos. No siempre uno no siempre tiene que hacer las cosas de esta manera. Y como líder uno tiene que tener ese feeling de saber decir, mira, sabes que en este minuto el equipo necesita un poquito más de esto. O no vamos a correr esta jugada, sino que la vamos a caminar y la vamos a repasar así. Ir como revisando esas cosas, como el realmente entender a las personas que estáis liderando y entender cuál es la manera en la que necesitan ser liderados en ciertos momentos. Creo que es como la pega previa que uno tiene que ir trabajando y uno de los lindos desafíos que te toca como capitán. Qué potente, porque lo que dices tú para mí es un reflejo de lo que ocurre en el mundo de las organizaciones, de las empresas. Y te voy a dar un ejemplo justamente contrario que me pasó la otra vez cuando me tocó trabajar con una gerente general, donde ella lo que me plantea como su gran dificultad decía, pucha, Gabriel, es que el equipo no se adapta a mí, no me entiende, no sigue mi instrucción, mi orientación. Y justamente lo que le faltaba y que después lo trabajábamos y lo desarrolló súper bien, era lo que estáis diciendo tú, que es conocer justamente a cada uno de tus Sí, jugadores, sí, conocer sus fortalezas y desde ahí ir poder generando ese liderazgo para que el equipo funcione de manera óptima. sí. Yo trato de ejercer, y bueno, me sale natural el ser alguien cercano. Ujú. Creo que por la forma en la que me criaron en mi casa, soy alguien cálido. Ajá. Y algo que lo encuentro como quizá una de mis fortalezas de poder tener esa calidez, esa cercanía con cada uno de mis jugadores, para tener un feeling de, mira, cómo se siente él hoy día, o sabéis que lo veo medio bajo, poder acercarte, preguntarle qué es lo que pasa y poder Mm, manejar esa cercanía, porque creo que ahí es donde se genera la confianza. Y el momento en el buen que punto. yo tenga que dar una orden por esa confianza que hemos Mm, desarrollado, él me va a querer seguir, él me va a querer acompañar. Y si es que no está de acuerdo, va a encontrar el espacio para decirme, oye, ¿sabes qué? Pienso que esto podría haber sido así, o yo quizá creo que podríamos hacer esta otra cosa y escucharlo. Pero ujú. esa conexión con los jugadores, con los empleados, creo que es lo más fundamental que hay en una organización sana. Y cercanía, y escucho que también hay una cuota de cuando es necesario, la firmeza, ¿no? De la Exacto, o sea, instrucción, del empuje. nosotros trabajamos mucho eso de que hablamos de esta hermandad Mm, que hay que tener en el equipo, pero una hermandad de alto rendimiento tiene que tener la misma cuota de desafío como de apoyo. O sea, yo estoy aquí para apoyarte cuando cometí un error o si te está pasando algo, estoy aquí, te afirmo, pero ese desafío de yo poder decirte a la cara como, oye, ¿sabéis qué?
no estáis corriendo lo que deberíais estar corriendo, o noto que estáis, te noto un poco distraído, veo que estáis con la cabeza puesta en otro lugar, o no estáis tomando apuntes y poder realmente desafiarnos entre nosotros, algo que uno está constantemente trabajando y que tiene que existir en el ambiente de alto rendimiento. Porque si no es todo azúcar, al final todo dulce, no, todo muy bien, pero si no nos decimos las cosas a la cara, porque si mi compañero no está corriendo o se está saltando los físicos, al final me estáis cagando a mí. Al final yo estoy dando mi 100% y si tú no estás a la altura, al final no estáis, la cadena se va a cortar por el lado más débil. Y eso lo buscamos y lo reconocemos y no hemos buscado generar ese ambiente en el que sea permitido el desafiarnos en ciertas cosas. Cuando tu esfuerzo, eso es algo que cualquier persona tiene derecho en llamarme la atención. O sea, puede ser alguien que recién entró al equipo, sí tiene el derecho de pegarme un grito a mí, capitán, que llevo años, si es que ve que estoy fallando en cosas de esfuerzo, que es como pararme rápido al suelo, correr cuando tengo que correr, moverme rápido, comunicar, un montón de acciones que no requieren talento, que son plenamente esfuerzo. Ahí es donde no se puede fallar. ¿Y eso es parte de sus acuerdos? O sea, un nuevo jugador cuando entra sabe que te puede llamar la atención o avisar o decir que está viendo eso porque le informaron que lo debe hacer en algún momento. ¿Cómo funciona eso? Son las conversaciones que se generan en los círculos al final. Cuando estamos en una parte del entrenamiento que ya nos dicen, oye, ya esta parte es a full, en ese círculo se va a comentar como, oye, ya, o sea, no nos permitimos esto. O sea, cualquier persona que ve algo así, llámale la atención, apretémonos. Sí, o sea, entre todos nos tenemos que ir ayudando y empujando. Así. Es como parte del código que hay ahí adentro de la cancha. Qué potente. Y probablemente la pregunta que te voy a hacer ahora ya está parcialmente respondida con esto. Sin embargo, ustedes fueron la primera generación en clasificar a un mundial. Entiendo que Chile hizo 8 intentos previos, si no me equivoco, por lo que estuve ahí indagando. ¿Qué les permitió a ustedes clasificar? ¿Qué fue lo relevante que marcar esa diferencia y estar ahí presente en un mundial y jugar un mundial con una actitud? Yo lo acompañé ahí todos los partidos, te conté que mi hijo juega también, es fanático. De ver una actitud, tal vez en la parte técnica, táctica, se nota una diferencia con lo otro que ya más trayectoria, pero a nivel de actitud estuvo palo a palo. Y me acuerdo, de hecho, haber visto una estadística tuya, que fuiste el que más tacles hizo durante el primer periodo del mundial de todos los países. Sí. Bueno, creo que son un montón de cosas que se alinearon. Casi que da para pensar, así que a mí no me gusta mucho creer en las coincidencias. Y hay cosas que tenían que pasar y se dio. O sea, desde una camada de jugadores con talentos jóvenes, la llegada de un entrenador que había vivido una experiencia súper similar con Uruguay a lo que era Chile, de un equipo de bajos recursos, amateur, con una realidad completamente amateur, que tenía experiencia en agarrar un equipo así y clasificarlo al Mundial. Una federación también con el presidente Christian Ludloff, que se jugó, pero el Kino que apostó en este equipo, dándonos los mejores recursos posibles para poder ser competitivos y meternos al Mundial. Y un montón de cosas así se fueron alineando y se dieron, pero es esa mezcla. O sea, llegó un gran entrenador con un buen equipo de staff. Habían jugadores jóvenes, hambrientos, con talento, y una federación que se la jugó, o sea, que realmente usó plata que no tenía, se endeudó, pero hasta el cuello, para poder darnos darnos los mejores recursos posibles, desde los viajes, desde las comidas, desde la indumentaria, y apostó por este equipo, y la apuesta le salió buena. Salió buena. Ahora, dos factores ahí, sin quitarle mérito naturalmente a la parte federativa, organización, la parte administrativa. Sin embargo, centrándonos un poco en el entrenador, ¿qué características dirías tú que tiene este entrenador que fue como relevante para sacar el equipo adelante? Y por otro lado, el equipo como un todo. Sí, bueno, Pablo,
Cuando lo mandan a Chile, el año 2018, a él lo mandan desde World Rugby, que es la Asociación Internacional del Rugby, y lo mandan a hacer un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando en Chile, de por qué Uruguay ya lleva 4 mundiales, Brasil estaba empezando a despegar, Argentina potencia, y Chile está estancado en lo mismo, cuando mostraba que a nivel de colegios habían jugadores talentosos, pero no lograba despegar. Y a Pablo lo mandan un poco como a hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en Chile, por qué no logran despegar como los otros países de la región. Y él, su diagnóstico rápido fue que había falta de, bueno, trabajo en equipo, claramente, falta compromiso, trabajo duro para poder pegar el salto a ser un equipo rugby competitivo. Y también pero lo más importante era como, no había un proyecto, no había algo en el que los jugadores pudiésemos aspirar a decir, mira ya, este es el proyecto que hay armado, para allá vamos, le voy a entregar mi vida, mi tiempo, mi energía a este proyecto. Ese proyecto no estaba, o sea, antes de la llegada de Pablo era dicho así tal cual, que Chile vaya a un mundial era imposible, imposible, porque para poder se hablaba más del Rugby 7, que liderado ahí por el Mundo Olfos, y Chile trataba de meterse al circuito mundial, que es del Mundo del 7, que al final era mucho más fácil, mucho más accesible tener 13 jugadores competitivos a que tener 25, que es lo que te exige. Claro. Así que Chile un poco estaba apostando en meterse en el circuito y tuvieron buenos años ahí destacados. Pero esa era un poco la realidad en la que estaba Chile. Y con la llegada de Pablo, él entró a cambiar eso. O sea, armó un proyecto en el que me agarraron a mí y a un par de otros jugadores, varios ya retirados, pero nos dijeron, mira, acá tenemos que armar vamos a empezar a caminar en un sendero que hace muy difícil, que probablemente ustedes no van a lograr ir al Mundial. O sea, tenemos que marcar un camino para que los muchachos del Mundial del 2027, del 2031, puedan ir al Mundial, pero ustedes van a ser los que tienen que entrar a abrir el camino. Y un poco esa era la visión con la que entró Pablo. Él nunca pensó que iba a llegar el 2018 y el 2023 íbamos a estar jugando un Mundial. Es un proceso largo. o sea, es muy corto eso para lo que son realmente los procesos deportivos. En especial cuando tenéis que hacer un cambio cultural, o sea, un cambio cultural absoluto. Así que él llegó con esa idea y esa idea la puso durísima sobre la mesa a un principio. O sea, pasamos de ser un equipo que entrenaba 2 veces a la semana, un mes antes de competencia o 2 meses antes de la competencia, a empezar a entrenar todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 8, para después nosotros poder irnos a estudiar o a trabajar y hacer nuestras otras responsabilidades. Sí, la diferencia es ser amateur hasta ese entonces. Y él llegó a imponer eso y ahí empezó con ese cambio cultural de lo que significaba realmente ser un seleccionado nacional y lo que tenía que entregar para poder estar en ese equipo. Y ese año fue donde se hizo el cambio switch, se marcó la base, y o sea, se marcó un poco la pauta de qué era lo que significaba estar ahí en el seleccionado. Y a lo que ustedes se comprometieron finalmente, entendiendo que había esta posibilidad, de lo que comentaste recién, que no fueran ustedes los que fueran a un mundial, sino que... Absolutamente, o sea, y toda esta entrega que nos está viendo, mira, esto es lo que tienen que hacer, y imagínate, entrenando 6 de la mañana todos los días. Eso ahí en el CAR, donde no hace frío. En el CAR, o sea, los fierros así, pero congelados, no hay ni luces, la cancha de tierra, no hay baño, no hay agua, no hay ducha. Y todo, y no nos pagaban un peso tampoco. O sea, era todo por el amor al arte de cambiar al rugby chileno. Ese era el mantra que tenía nuestro equipo. Y también con la idea de que, o sea, hay una idea lejana de poder meternos al Mundial. Ese año 2019 perdimos todos los partidos. Perdimos por boleta todo lo que fue la RC. Tuvimos algunos partidos cercanos, pero perdíamos y perdimos todo el año. Así que también, además de este shock de entrenamiento que nos cambió, o sea, venía la frustración de no ganar partido y que la gente cercana que veía el esfuerzo que estabas haciendo te preguntara como, oye, ¿realmente vale la pena lo que estáis haciendo? Si es imposible que Chile vaya al Mundial. Un poco eso fue lo que nos tocó remar en contra, pero estas derrotas, estas retiradas de jugadores de ese año empezó a hacer que el grupo se empiece pero a afiatar y a apretar y
y ya se convirtió en algo de no querer fallarle al de al lado. O sea, yo estoy haciendo esto porque yo sé lo que tú estás dejando de lado por estar acá y peleémosla juntos y veamos hasta dónde podemos llegar. Sí, un propósito mayor a ti mismo, ¿no? Y eso Sí. cobra mucho Y bueno, más fuerza. y otro factor también importante del por qué Chile logró clasificarse eh, es que ese año nosotros lo remamos porque sabíamos que el 2020, habían rumores de que el 2020 iba a comenzar la Superliga Americana de Rugby, Ya. que era este proyecto que iban a haber un equipo chileno, un equipo argentino, un brasilero, un uruguayo y un paraguayo, y que se iba a crear esta liga estilo Super Rugby profesional, Ujú. y que de enero a mayo iba a haber esta competencia sudamericana profesional y que no iban a poder pagar y que iba a haber un proyecto y este sueño de ser un rugbyista profesional nos lo pusieron ahí como un caramelo quizás de mira, hagan este esfuerzo Tremendo porque caramelo. parece que se viene esta liga, así Ya. que nosotros queríamos estar lo mejor preparado Mm. posible para cuando finalmente nos toque este sueño de ser un rugbyista profesional, además hacerlo en tu propio país, queríamos estar lo mejor preparado posible. Y se demoró en anunciarse, o sea, recién, imagina, la liga comenzaba en enero y creo que la anunciaron diciembre, fines de noviembre, Mm. y se anunció y ahí fue listo, o sea, hay un proyecto muy interesante, vamos a poder ser rugbyistas profesionales en Chile, eh, y eso después, los años que siguió, fue lo que logró afinar y forjar ese Mm. equipo que clasificó a Chile al Mundial. Dentro de ese esfuerzo y compromiso que planteas tú, me acuerdo hace poquito más de un año atrás, invité al Nacho Silva Bueno, a hacer una charla a uno de nuestros clientes, una empresa, y contó un poco la experiencia de lo que fue ustedes entrenando con la Armada de Chile, sí, ¿no? Que con los fueron, infantes. ¿cuántas semanas? O Nos cuánto fuimos dos tiempo? veces, en dos instancias, Ya, y una fueron 3 días, pero ya, sí, ok, 3 días fuertes, y después la otra como 4. ok. Fueron dos giras de como 3 días, más o menos. Pero marcaron, ¿qué significó eso? Porque algo le contaba a Fernando González Mm, antes de que llegara y tú. Me decía, no, tan loco, olvídate, sí. ¿cómo hacer algo así? ¿Qué fue lo que más rescataste o que crees tú que le hizo bien al equipo el vivir esa experiencia? Que entiendo que no es la única, leyendo un libro sobre el rugby inglés, Es súper común, sí, ellos hacen un entrenamiento brutal ahí también con los SEALs sí. de Inglaterra. Bueno, o sea, una experiencia muy enriquecedora, en el que de un principio nos dijeron a lo que íbamos a trabajar. O sea, nosotros llegamos, estábamos claro, como un mes y medio de jugar la quali contra Estados Unidos. Y ellos nos reciben y nos dicen así, pero tal cual. Nos dicen, mira, nosotros acá no tenemos ni un aporte técnico, ni táctico, ni físico para darles. Lo que nosotros vamos a entrenar en estas 48 horas que ustedes están bajo nuestro mando es la cabeza, o sea, la fortaleza mental. De Mm, realmente entender que cuando tú pensás y cuando tú escuchas de tu cabeza que te dice no puedo, no puedo, o sea, podéis mucho más de lo que tu cabeza te dice y vamos a enseñarle a poder estirar ese mm, límite y poder manejar esa presión, esa frustración, ese, esa fatiga, ese cansancio, sueño, frío, hambre. Y nos pusieron a trabajar bajo esos límites. Em, y fue potente, o sea, fue realmente potente. El equipo salió, pero militarizado de esa instancia. Em, pero eso, o sea, una frase que salimos que todo está en la fuerza mental, o sea, mm, está ahí. Y el rugby creo que necesita un poco eso. Yo en especial mi posición es, yo nunca estoy cómodo jugando. Hay el 10 quizás sí, mm. el centro que están, a mí me toca estar en el choque y parándome, yendo a chocar, cayendo, levantándote. Y estáis constantemente bajo una fatiga que mientras más podáis estirar ese chicle de tu cabeza diciéndote, oye, ¿sabes qué? No puedo, no puedo, Mm. eh, mejor aún. Eh, Porque sea, el rugby es un deporte que está ahí así con la cabeza en rojo, pero es muy físico, muy, muy físico. Así que se necesita mucha cabeza. Pero también para saber manejar los momentos de presión en los que estábamos yendo. O sea, el Mm. partido contra Estados Unidos, que era matar o morir, era meternos al mundial o Esperar. soñar en 4 Mm, años más. Y hay mucha presión en esos partidos.
y el saber manejar eso, saber cómo mantener al grupo unido, confiando en el trabajo que se hizo. Los Infantes Marinos nos dieron muy buenas herramientas para poder manejar eso. ¿Crees que es una experiencia que podrían vivir otros deportes también que le haga bien para poder crear esa fortaleza mental? Y abiertamente voy a decir, pensando en el fútbol, que tanto también le ha costado clasificar estos últimos años o ciclos hacia un mundial. Sí, o sea, de todas maneras, creo que allá el aporte, aparte que el aporte que te hacen también los infantes, como son personas muy, muy patriotas, que realmente tienen la bandera, la sienten, pero muchísimo. Así que nos empaparon mucho de eso, de lo que es realmente el orgullo, la responsabilidad de representar a Chile. Así que salimos con el pecho inflado de eso. Pero también las bases de un infante marina que les toca ir al campo de batalla. Tu compañero es lejos lo más importante. O sea, más que tu arma, es tu buddy, que le dicen, el más importante. Así que también nos empaparon con esa cultura de hermandad, de cuidar a tu compañero, de estar realmente conectado, estar revisándose, preguntándose. Y ellos tienen una cultura muy, muy potente de trabajo en equipo, como de esa hermandad que se trabajó. Así que yo creo que para cualquier equipo colectivo, deportivo colectivo, es importante. Tú comentaste al principio, y vuelvo a ello para que también de a poquito vayamos cerrando ahí, que ya me dieron la señal que se nos va acabando el tiempo, que hoy día tú buscas justamente a través del rugby, de lo que el rugby es para ti, ir impactando positivamente a tu entorno. ¿Cuáles son aquellos principales valores que rescata tú del rugby, del deporte, de esta vida que has vivido, y que son transversales al trabajo, a la vida, al día a día? Sí, bueno, el rugby te habla de valores, desde chico te hablan del respeto, de la disciplina, del trabajo en equipo, de la integridad. O sea, en una cancha de rugby hay espacio para el alto, para el flaco, para el lento, para el rápido. O sea, es un deporte que realmente logra recibir a cualquier total. contextura, totalmente inclusivo, y también de mucha pasión. Creo que en los clubes de rugby, en un equipo de rugby, como ese esfuerzo y todo te genera como un sentido de pertenencia muy rico, que fue de las cosas más lindas que a mí me tocó crecer, como el sentirte parte de un club, el sentirte parte de un equipo, como que en tu día a día te entrega como no sé, un propósito, pero te entrega como el estar siendo parte de algo quizás más grande que ti mismo, y eso creo que es una manera muy, muy rica para crecer, para educarse, que creo que es muy bueno que esté en la juventud. Así que creo que un poco eso es lo que tiene el rugby para entregar. Además de, bueno, todas las cosas positivas que tiene el deporte para entregar. Es un deporte que te obliga a correr, a saltar, a prepararte bien en el gimnasio, y que realmente te va a entrenar y te va a mantener saludable. Así que un poco eso es lo que a mí me motiva mucho de estar esparciéndolos. Hoy día Chile está pasando por un gran momento del rugby. Hoy día yo estoy organizando clínicas sociales. Este fin de semana, de hecho, me voy a Temuco. Va a ser una clínica gratuita, con cupos limitados, pero gratuita a la comunidad, donde yo voy a entregar un mensaje técnico, pero también valórico, motivacional a los jóvenes, para que conozcan este deporte, se hagan más fanáticos. Y a mí eso me motiva mucho, como el devolverle la mano a este deporte que tanto me entregó, el devolverle la mano, porque también, como decía, estoy convencido de que tiene un impacto social muy, muy potente el rugby en ese sentido. Sí, y eso quedó clarito ya de décadas atrás, cuando Mandela ocupa el Mundial de Rugby para poder generar la integración en Sudáfrica. Ese creo que es el ejemplo que todos conocen de cómo se logra unir a un país a través de un equipo de rugby. Y bueno, eso es lo que a mí me motiva muchísimo, y te diría que es una de las motivaciones al momento de pelear por ponerme esa camiseta Cóndor, es poder generar ese impacto positivo. Sí, te felicito por, más aún, hacer algo sin costo y con ir transmitiendo ese mensaje, el impacto social que puede generar. Voy a estar ahí en Temuco por coincidencias de la vida este fin de semana. Bueno. En una de esas, si alcanza me arranco, voy a dar una vuelta a escucharte y ver transmitir todos estos valores.
Y una última pregunta, que es más desde lo inspiracional. ¿Qué tan importante es la arenga, no? Yo Mm, me acuerdo, una de las arengas más potentes a nivel mundial y desde antes de conocerlos a ustedes, esta generación me refiero, ocupé muchas veces esa arenga que hace Agustín Pichot en el Mundial de Rugby sabe, del buenísimo. 2007 para distintas organizaciones o equipos de trabajo. Eh, ¿Qué significa para ti el liderar una arenga o el que se haga una arenga junto con el equipo? Sí, bueno, la arenga, yo te voy a ser honesto, a mí la arenga así como previa del partido, ¿Mm? yo prefiero ir construyéndola durante la semana, porque de repente pasa que cargar la parte emocional tanto antes de entrar a un partido, que además vaya a Ujú. entrar, te va a tocar cantar el himno, Ya más de uno viene, ya, pero vaya a estar así a mil mm, y hay un balance que uno busca, porque pero tanta por emoción te supuesto. va a cansar, te va a Mm, agotar y te va a cansar más de la mm. cuenta, así que ah, mi Tu liderazgo, al estilo, menos mi ¿sí? estilo, es más de durante la semana. Ah, Hacemos una instancia el día anterior del partido, que hacemos una ceremonia de entrega de camiseta, donde yo le ya, paso la camiseta a cada uno de los jugadores qué bonito. y esa instancia a mí me gusta para poder arengar o durante la semana como Ya. ir construyendo el por qué este partido es importante que salgamos a ganar o Mm, cuáles son las cosas que tenemos que salir a representar y hacerle entender a los muchachos como creo que es muy importante que el equipo esté conectado entendiendo el porqué del partido. O sea, no puede ser solamente mm. un marcador. ¿Cachai? Tiene que haber algo atrás más potente, algo que estemos dejando y un poco eso es la fibra que yo trato de ir tocando dentro de las arengas que voy construyendo durante la semana. Pero ahí al Extraordinario. final, al momento de entrar, sí, un par de gritos a Leonard, levantar Mm, un poco la parte de la mm. agresividad, que es importante que entren, pero sí, a mí me gusta, mi estilo es más durante la semana. Pero Extraordinario. también algo que hablamos Mm, muchísimo es como deportista de alto rendimiento, o sea, cada jugador tiene la responsabilidad de liderarse y de buscar como cultivar esa inspiración. Hay ciertas cosas que tú no has entendido, que no le corresponde a alguien a venir a motivarte, sino que tú tenés que, totalmente. que- que entender y saber bien, tener bien claro y trabajar el por qué estáis haciendo lo El que estáis propósito. haciendo, tal cual. Genial. ¿Algún mensaje que te haya faltado? ¿Algo que quieras compartir para los que nos escuchan? Eh, no, creo que Está todo está todo dicho. tirado al tintero. Ahora Está bueno. no se me ocurre nada, pero nada, agradecer al espacio, invitar a la gente que acompaña a los Cóndores. Estamos pasando por un muy lindo momento. O sea, Cóndor es un equipo que realmente busca representar a Chile en vaciarse adentro de la cancha, pelear hasta el último minuto. O sea, ese ADN chileno que hemos visto en, Mm. en muchos otros deportes. Creo que este equipo realmente tiene esa esencia, así que quienes no han visto nunca un partido de rugby, sintonícense el 30 de agosto. Chile va a jugar contra el ganador entre Paraguay y Uruguay, probablemente sea Uruguay, por Mm. un cupo al Mundial de Australia 2027, así que invitar a la gente ahí ¿Dónde a que lo juegan? vean. Juegan, todavía no se define, quizás Ya. sea el Parque Mahuía, quizás sea otro estadio, ojalá sea un estadio, un lugar más grande, pero Sí. 30 de agosto se está viendo si es acá en Santiago o quizás sea en Viña. Sí, poco a poco la gente se va sumando. Me acuerdo de Sí, se haber está ido al sumando. Estadio Nacional a verlo ustedes jugar contra Contra Escocia Escocia, y 25.000 tú, personas ya. extraordinario, Sí, ¿no? Impresionante. Así así que, que bien. Y para seguir a los Cóndores, ¿dónde lo hacen? ¿Instagram? Instagram, o sea, sí, Ya, cóndores.rugby creo que en ya. Instagram. ¿Y Así tú? que yo, martin.sigren. Ya. Así que ahí invitarlo a seguir este camino que pues, la gente te lo comenta, ¿no? No Mm. entiende nada de rugby, pero ven los partidos y se sienten representados, ven esa garra chilena que a todos nos gusta ver, así que invitarlo ahí a que sigan a los Cóndores. De todas maneras. Y muchas gracias a ti por habernos acompañado, por todo lo que nos enseñaste, diría yo, del rugby, muchas cosas que pese a tener a mi hijo muy involucrado, no sabía, así que mi gratitud personal y de todos aquellos que nos están escuchando también, mis mejores deseos de éxito y de recuperación en este proceso que, como te he visto, vas muy bien encaminado también, esa es la primera meta, ¿no? Sí, vamos. El salir adelante con esa lesión y de ahí en adelante, tal cual como el cóndor que tienes ahí, volar alto. Sí, ahí va a estar en Australia, lo vamos a hallar. Eso. Así que nada, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, Martín.